Quien les habla, la doctora Pedrina Guerra, médico cirujano, profesora de la Cátedra de Morfofisiología 3 de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. El día de hoy vamos a hablar del tema de audición, perteneciente a la segunda unidad del sistema nervioso de Morfofisiología 3. El sentido del oído es el que nos permite percibir los sonidos que provienen del mundo exterior en sus variables caracteres de intensidad, tono y timbre. El aparato anatómico o las estructuras en conjunto que nos van a permitir percibir estos sonidos van a recibir el nombre de órgano de la audición u oído. El día de hoy vamos a hablar de las diferentes características anatómicas del oído, así como también de la fisiología de la audición y la vía auditiva como tal. En primer lugar, entonces, hablaremos de las características anatómicas del aparato de la audición propiamente dicho. El aparato auditivo se divide desde el punto de vista descriptivo en tres segmentos, que de afuera hacia adentro entonces vamos a delimitar al oído externo, comprendido entre el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, el oído medio, comprendido entre la membrana timpánica y la pared que lo separa del oído interno, y el oído interno, labrado en toda su totalidad en el hueso temporal y constituido por esta estructura de organización muy compleja llamado laberinto. Entonces, cuando hablamos de oído externo, tenemos que hablar de las dos partes que constituyen el oído externo. En primer lugar, el pabellón auricular y en segundo lugar, el conducto auditivo externo. En cuanto al pabellón auricular, tenemos que es una porción dilatada en forma de concha llamada oreja o pabellón del oído, que se va a encontrar a cada lado de la cabeza, delante de la apófisis mastoides, detrás de la articulación temporomaxilar, equidistante entre el ángulo externo del ojo y la protuberancia occipital externa. Se halla generalmente comprendida entre dos líneas horizontales imaginarias que se pueden considerar la superior en el extremo de la ceja y la inferior algo por debajo del subtabique. Su altura es de 6 a 6.5 centímetros y su anchura de 2.5 a 3.5 centímetros. En su configuración interna tenemos que va a estar en casi toda su extensión, exceptuando el lóbulo de la oreja, constituida por un esqueleto cartilaginoso, que posteriormente va a estar revestido entonces de piel en toda su extensión por un revestimiento cutáneo, adherido a este esqueleto cartilaginoso por una capa conectiva que es el tejido celular subcutáneo. En su configuración externa vamos a ver una serie de relieves que son las que le dan esta forma característica al pabellón de la oreja, y en primer lugar nombramos entonces a la concha, que es esta concavidad profunda que constituye una depresión en forma de embudo cuyo fondo se continúa directamente con el conducto auditivo externo. Naciendo de la concha tenemos otra estructura que va a constituir el borde de la oreja, el reborde como tal del pabellón auricular. Esta estructura va a dividir a esta cavidad en dos partes, una superior y otra inferior. Esta estructura entonces va a tener el nombre de hélix. El antehélix está por debajo del hélix, por encima de la concha. Llena el espacio comprendido entre estas dos estructuras y desde este punto va a continuar verticalmente hacia arriba, dilatándose y dividiéndose en dos ramificaciones, una superior y una inferior. Entre las dos vamos a tener la fosa triangular del pabellón auricular. Por delante de la concha vamos a encontrar una estructura laminar de forma triangular llamada trago, cuya cara externa va a estar revestida de piel, al igual que el resto de la constitución externa del pabellón auricular, y esta piel se va a continuar con la piel del rostro. Enfrente del trago vamos a tener otra estructura laminar triangular llamada antitrago, que se va a encontrar entonces en la parte posterior e inferior de la concha, constituyendo un pliegue ovoideo de forma piriforme. La extremidad mayor de esta estructura se dirige hacia abajo y hacia adelante. Y en la parte más inferior del pabellón auricular vamos a encontrar el lóbulo de la oreja, que no es más que un repliegue de piel
que no tiene una interposición alguna de cartílago, como habíamos dicho anteriormente. El pabellón auricular va a tener entonces también una serie de músculos. Vamos a tener músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos, que son músculos motores y en la mayoría de los vertebrados, de los otros mamíferos, tienen una función bastante importante con la movilización del pabellón de la oreja. Realmente en el ser humano esta función está bastante limitada y solo muy pocas personas tienen la habilidad de mover el pabellón auricular a disposición. Sin embargo, entonces tenemos que nombrar a los músculos extrínsecos y a los músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos, como se ve en la imagen, vemos al auricular anterior, que está, por supuesto, anterior al pabellón auricular, al auricular superior, superior al pabellón auricular y al auricular posterior, que es este músculo que en la lámina se ve coloreado de verde. Sus fibras musculares van a determinar entonces la dirección en la que van a mover el pabellón auricular, siendo entonces la función del anterior mover el pabellón auricular hacia adelante, del superior moverlo hacia arriba y del posterior moverlo hacia abajo. Estos tres músculos tienen su inserción proximal en la aponeurosis epicraniana, insertándose distalmente entonces en el pabellón auricular. También tenemos a los músculos intrínsecos, los cuales solamente nombraremos el día de hoy, debido a que estos músculos realmente, como están propiamente en el pabellón auricular, no ejercen ninguna función en el ser vivo, en el humano específicamente. Y vamos a tener entonces 6 músculos: el músculo mayor del hélix, el músculo menor del hélix, el músculo del trago, el del antitrago, el transverso y el músculo oblicuo. Vamos a encontrar también el conducto auditivo externo, que es esta segunda estructura que forma parte del oído externo. Va a continuarse hacia adentro de la cavidad de la concha, extendiéndose hasta el oído medio, constituido por dos porciones bien distintas, una interna y otra externa. La parte interna es exclusivamente ósea, excavada en el hueso temporal, y la parte externa fibrocartilaginosa, hallándose constituida exclusivamente por partes blandas. Este conducto no es totalmente horizontal, o no es totalmente rectilíneo, mejor dicho, pues su dirección va a ser de afuera hacia adentro y de atrás hacia adelante, siendo su dirección no rectilínea, sino flexuosa, y por lo que tenemos que realizar una retracción del pabellón auricular para poder realizar la inspección del mismo con el otoscopio, pudiendo entonces ver las paredes del oído externo y la membrana timpánica al fondo que divide el oído externo y lo delimita con el oído medio. En cuanto al oído medio, entonces sabemos que es una cavidad llena de aire que va a comprender a los 3 huesos más pequeños del esqueleto humano, que son el martillo, el yunque y el estribo, y que en su conjunto van a constituir la cadena de huesecillos que transmiten las vibraciones desde la membrana timpánica al oído interno. Tenemos que va a estar cerrada por fuera por la membrana timpánica y también cerrada por dentro, y va a estar en estrecha relación con un conducto que podemos ver en la imagen de la derecha, en la parte inferior de la imagen de la derecha, que es llamado la trompa de Eustaquio, que es un largo conducto que se extiende desde la parte anterior de la caja del tímpano a la parte más posterior de las fosas nasales o de la faringe nasal. Como el conducto auditivo externo va a tener entonces 2 porciones, una porción externa, porción dura o porción ósea, que está labrada en la parte inferior del temporal, y una porción interna, que es una porción blanda o membranosa, que como su nombre lo indica, está formada por 2 láminas, una fibrosa y una cartilaginosa, estableciendo una comunicación directa entre la caja timpánica y la faringe, específicamente la nasofaringe. Esta trompa de Eustaquio tiene dos funciones, de las cuales una es más importante que la otra. En primer lugar, tenemos que dar paso a las mucosidades secretadas por la mucosa timpánica hasta la mucosa nasofaringea, y la segunda función, que es la más importante entonces, es mantener el equilibrio de presión entre las 2 masas de aire que separan la membrana del tímpano o la membrana timpánica, que sería el aire contenido en la caja timpánica propiamente dicha
y el aire que se encuentra libre en el conducto auditivo externo, condiciones indispensables para el buen funcionamiento de la membrana timpánica. También en el oído medio, como habíamos nombrado, vamos a tener entonces la cadena de huesecillos, que como nombramos anteriormente van a estar constituidos por el hueso martillo, el yunque y el estribo. Forman una cadena ininterrumpida que se extiende transversalmente desde la pared externa a la cara interna de la caja, o mejor dicho, desde la membrana del tímpano hasta la ventana oval. Tienen por función transmitir íntegramente al líquido del laberinto las vibraciones que posee o que se imprimen a la membrana del tímpano por las ondas sonoras que conduce el conducto auditivo externo. Estos huesecillos se hallan unidos entre sí por verdaderas articulaciones tipo de artrosis. El martillo se articula con el yunque y este con el estribo. La articulación del martillo y el yunque es una articulación por encaje recíproco. Vamos a hablar entonces ahora de los límites del oído medio. Y como toda caja, entonces tenemos 6 paredes. Una pared superior, una pared inferior, una externa, una interna, una anterior y una posterior. En cuanto a la pared externa de la caja del tímpano, esta va a estar formada en su mayor parte por una membrana delgada y transparente que es la membrana del tímpano o membrana timpánica. Esta membrana es circular, situada en la extremidad interna del conducto auditivo externo entre el conducto y la caja del tímpano. Se encuentra abombada hacia adentro y adquiere la forma de un embudo muy ensanchado cuya abertura mira al conducto auditivo externo. La porción más saliente o vértice del embudo mira entonces hacia el oído medio y recibe el nombre de ombligo. La membrana del tímpano corresponde por su circunferencia al círculo timpánico, el cual le va a servir de marco a esta membrana. Tenemos que entonces no es un círculo completo, sino que forma una media luna con 2 cuernos, uno anterior y otro posterior, que sería entonces el proceso malleolar posterior y el proceso malleolar anterior. Entre ambos procesos tenemos entonces la pars flácida, en donde las fibras de esta membrana no están unidas de forma tan densa al conducto o a las paredes del conducto. Encontramos el ombligo, como habíamos dicho, de la membrana timpánica va a estar constituido entonces por el mango del martillo y representa el vértice de la membrana timpánica. Vamos a ver entonces una pars tensa, la cual está en la parte más inferior, en donde las fibras de esta membrana entonces sí van a estar adheridas de forma más tensa, como su nombre lo dice, a las paredes del conducto y por lo tanto van a permitir el reflejo de la luz que se produce cuando hacemos un examen auditivo con el otoscopio. Por lo tanto, en esta zona es donde vamos a ver el cono de luz. En cuanto a su pared interna, que es la que vemos al fondo de la imagen, vamos a encontrar que esta pared es la que va a separar el oído medio del oído interno. Va a estar dividida por un orificio oval, que es la ventana oval, en 2 partes. La parte inferior corresponde al orificio profundo del conducto auditivo externo y la parte superior está situada enfrente de la porción de la pared externa de la caja que se encuentra por encima del orificio profundo del conducto auditivo. En la parte inferior se encuentra el promontorio, que es la formación redondeada que vemos al fondo de la imagen, la ventana redonda y su nicho, que es el seno timpánico, la pirámide y el conducto del músculo del martillo. En su parte superior, el relieve de la segunda porción del acueducto de Falopio y el conducto semicircular externo. La ventana oval va a poner en comunicación la caja del tímpano con el vestíbulo del oído interno en el esqueleto. En estado fresco, esta ventana se halla cerrada del lado de la caja del tímpano por la base del estribo o por la placa pédea del estribo. El promontorio, como dijimos antes entonces, es una prominencia mamelonada que se levanta en la parte central de la pared interna, por debajo y por delante de la ventana oval, y corresponde entonces al ápice de la cóclea o del caracol óseo que va a estar por la parte interna, constituyendo entonces al oído interno.
También encontramos a la ventana redonda y a su tímpano secundario, que se encuentra en la parte posterior inferior del promontorio, por consiguiente por debajo de la ventana oval. Este orificio es más pequeño y circular que la ventana oval. En cuanto a su pared superior, realmente también llamado techo de la caja, corresponde al borde superior y a la cara anterior del peñasco. Tenemos que es muy delgada y algunas veces incluso hasta transparente, y su función principal es separar el oído medio de la cavidad craneal. Esta lámina ósea está constituida por el peñasco hacia adentro y por la concha del temporal hacia afuera. En cuanto a su pared inferior, también es llamada suelo de la caja, es más estrecha que la superior y ofrece una forma de un canal en dirección antero-posterior, limitado hacia adentro por el promontorio y hacia afuera por el reborde óseo ya señalado. La existencia de este reborde óseo hace que el suelo de la caja se encuentre en contraposición de arriba a abajo con relación al conducto auditivo externo. Y por debajo de esta pared vamos a encontrar la fosa yugular y el golfo de la vena yugular que la ocupa, relación sumamente importante a este nivel. La pared posterior de la caja, que es la que vemos en la imagen hacia la izquierda, es muy accidentada. Se va a encontrar en la parte superior una ancha abertura, que es el conducto tímpano-mastoideo, y vamos a encontrar entonces más abajo, entre la base de la pirámide que está por dentro y la extremidad posterior del surco timpánico que se halla por fuera, a un orificio, que es el orificio de entrada de la cuerda del tímpano, que es este nervio, rama del nervio facial, y por donde entonces va a penetrar dentro de la caja. Vamos a encontrar entonces también la protuberancia estiloidea de la caja timpánica. Y la pared anterior, que es la que vemos entonces hacia la derecha de la imagen, se denomina también pared tubaria debido a la relación que tiene con la trompa de Eustaquio, que es también llamada tuba, que ya habíamos hablado anteriormente de sus características más importantes y de su función. Y se va a hallar obviamente ocupada en gran parte por esta abertura, que es la extremidad externa de la trompa de Eustaquio. Se halla situada en la parte más alta de la pared anterior de la caja y se encuentra directamente enfrente de las cavidades mastoideas que habíamos visto en la cara posterior o en la pared posterior de la caja timpánica. Va a presentar con la carótida interna las mismas relaciones de cercanía que tiene la pared inferior con el golfo de la vena yugular. Y entonces es por esto que también llamamos a esta pared carotidia. En el oído medio también encontramos una serie de músculos, 2 para ser exactos. Vamos a encontrar al músculo tensor del tímpano y al músculo del estribo o músculo estatopedio. El músculo tensor del tímpano tiene como origen a la trompa faringotimpánica y su inserción va a ser en el mango del hueso martillo. Va a estar inervado por una rama del nervio trigémino y su función va a ser, como su nombre lo dice, tensar el tímpano. Por su parte, el músculo estatopedio o músculo del estribo tiene su origen en la eminencia piramidal del temporal, insertándose entonces en el cuello del hueso estribo, teniendo una inervación por parte de la rama del nervio facial que habíamos hablado en la diapositiva anterior, que es el nervio cuerda del tímpano, y su función va a ser dirigir el estribo hacia afuera. Ahora vamos a hablar del oído interno, y tengan en cuenta que el oído interno es la parte más esencial del sentido de la audición, porque aquí vamos a encontrar al órgano receptor de la audición, que es el órgano de Corti. Esta estructura está situada en el espesor del peñasco del temporal por dentro y algo por detrás de la caja del tímpano. En el esqueleto va a presentar una serie de cavidades de configuración muy compleja, tan compleja que entonces designaron el nombre de laberinto. Vamos a tener 2 laberintos, un laberinto óseo que va a ser el recubrimiento externo, y en estas cavidades óseas van a estar incluidas en estado fresco otras cavidades más pequeñas de paredes blandas y membranosas de otra constitución, dentro de las cuales vienen a perderse las fibrillas terminales del nervio acústico o coclear, rama del nervio vestíbulo coclear. Su conjunto constituye entonces el laberinto membranoso.
Las cavidades del laberinto membranoso están llenas de un líquido llamado endolinfa, en donde los niveles de iones de potasio es inusualmente alto para ser un líquido extracelular. Estos iones desempeñan un papel en la generación de las señales auditivas, que vamos a hablar más adelante. Y este laberinto membranoso no está en contacto, por lo menos no en toda su extensión, con la pared de la cavidad ósea que las contiene, que sería el laberinto óseo. ¿Por qué? Porque entre la superficie interior del laberinto óseo y las formaciones blandas del laberinto membranoso se extiende una segunda capa líquida que se conoce con el nombre de perilinfa, la cual es muy similar en su composición al líquido cefalorraquídeo. La endolinfa y la perilinfa entonces constituyen lo que se designa con el nombre de líquidos del oído interno. Vamos a encontrar al conducto auditivo interno, el cual en esta región está particularmente destinado a conducir los filetes nerviosos que nacen en los diversos elementos del oído interno membranoso. Penetra como una cuña entre el caracol que está por dentro y el vestíbulo que está por fuera. Vamos a hablar entonces en primer lugar del laberinto óseo. Este laberinto está alojado en un hueso especial, que es el peñasco, que se halla situado casi simétricamente en relación al plano sagital del cráneo. El oído interno óseo está formado por un conjunto de cavidades, el laberinto, que va a limitar un tejido óseo compacto, muy resistente y difícil de aislar en el adulto del tejido óseo de alrededor, al que se le da el nombre de cápsula laberíntica. Esta cápsula, que es la parte externa de este laberinto óseo, comprende una cavidad central, que es el vestíbulo, en el que terminan por fuera y por arriba 3 conductos semicirculares y del que parte por dentro un tubo arrollado, que es el caracol. Además, está en relación con la superficie exterior del peñasco por 2 canalículos o acueductos. El conducto auditivo interno también va a estar en la parte más posterior de este laberinto óseo. En su cara externa vamos a encontrar la ventana oval, que es el orificio que vemos en la estructura vestibular que está coloreada de verde en la imagen. Y en su cara interna, en la imagen inferior izquierda, que es un corte sagital que se hace a nivel del laberinto óseo, vamos a ver entonces la estructura interna o la cara interna de este laberinto óseo, entonces vamos a encontrar 3 fosas muy importantes. La primera, que está en la parte más izquierda y superior, la llamamos fosa elíptica o fosa semiovoidea. Esta fosa va a contener al utrículo, que es parte del vestíbulo membranoso del oído interno. La fosa ovoidea, que es la que está justamente a su derecha, también llamada esferoidal, contiene al sáculo, que es otra bolsa membranosa que forma parte del vestíbulo membranoso. Y por debajo de estas 2 fosas vamos a encontrar a la fosa coclear, la cual une a la cóclea con el vestíbulo. En cuanto a los conductos semicirculares, que son las estructuras alargadas que vemos en la parte superior del vestíbulo, vamos a encontrar en número de 3. Encontramos al conducto semicircular anterior, el cual estaría más a la derecha y superior, el conducto semicircular posterior, que es el que está más a la izquierda y posterior, y el conducto semicircular lateral o externo, que es el que está horizontal en medio del conducto semicircular posterior. Estos se abren al vestíbulo a través de 5 orificios. Entonces vamos a aclarar una cosa aquí. Estos conductos semicirculares van a tener un orificio ampollar, que es el que vemos en la parte anterior con un relieve en forma de ampolla entrando al vestíbulo, y otro extremo que podemos ver entonces que el conducto semicircular anterior y el conducto semicircular posterior van a compartir un conducto llamado conducto común por el cual se abren hacia el vestíbulo, teniendo entonces el conducto semicircular lateral un orificio propio, teniendo entonces por dentro la apertura hacia el vestíbulo solamente 5 orificios en vez de 6, a pesar de que son 3 conductos semicirculares. Cada conducto semicircular entonces posee una rama de origen y una de llegada, compartiendo el conducto común, el anterior y el posterior. El caracol óseo es un conducto enrollado en espiral que va a describir 2 vueltas y media de espira. No van a ser 3 vueltas completas, sino 2 vueltas y media.
y debe su nombre a su semejanza con la concha de un caracol. Va a tener una forma cónica y va a presentar un vértice anterior que corresponde al conducto del músculo del martillo o promontorio que veíamos en la cara interna o pared interna de la caja timpánica. Una base posterior libre, excavada, que forma la fosita coclear en el fondo del conducto auditivo interno, y va a estar constituida por 3 estructuras óseas. En primer lugar vamos a tener a la columela, que es esta estructura que vemos en la parte inferior de la imagen de forma piramidal o triangular. La columela es una masa de hueso poroso, de trama más o menos delicada y de forma cónica. Es larga o corta según los casos, pero nunca llega por su vértice a la cúpula del caracol, limitando la parte axil del tubo del caracol. Llena el espacio que dejan libre las espiras de este conducto y en cierto modo solo es un tejido de relleno o un tejido de sostén para los ramos nerviosos y los vasos que van del conducto auditivo interno al caracol. En segundo lugar, entonces, vemos la lámina de los contornos, que es esta que está identificada en la imagen con la letra B. La lámina de los contornos son las paredes que limitan el tubo del caracol. El tubo del caracol en el hueso seco está incompletamente dividido por la lámina espiral, que es esta estructura entonces que vemos con la letra C identificada en la imagen en la parte más inferior. Esta lámina espiral se inserta en la pared axil y sube en espira hasta el vértice de la columela, dando igual 2 vueltas y media de espira. La división imperfecta del tubo del caracol por la lámina espiral permite considerar 2 compartimientos o rampas. Una rampa anterior, que es la que vemos en la imagen, en la parte más superior, y una rampa posterior, de las cuales únicamente la primera conduce al vestíbulo, por lo que se denomina rampa vestibular, y la segunda se abre por un orificio especial que habíamos nombrado entonces en la pared interna de la caja timpánica, que está por debajo de la ventana oval, que es la ventana redonda en la caja del tímpano. Y se le denomina entonces rampa timpánica, y es la que vemos en la imagen entonces por debajo. Ahora vamos a hablar entonces del laberinto membranoso. Las diferentes cavidades, vestíbulo, conductos semicirculares y caracol que acabamos de describir en el laberinto óseo propiamente dicho, contienen entonces en su interior un sistema de bolsas membranosas de forma y dimensiones muy diversas, en las cuales vienen a perderse los filetes nerviosos terminales del nervio auditivo y cuyo conjunto constituye al laberinto membranoso. Este también va a estar constituido por estructuras parecidas a las del laberinto óseo. En primer lugar, vamos a hablar del vestíbulo membranoso. El vestíbulo membranoso es el nombre que se le da a las partes blandas que en estado fresco se encuentran contenidas dentro del vestíbulo óseo. Se compone esencialmente de 2 vesículas. Una superior, que es la que vemos en la imagen. Esta imagen de la diapositiva es una imagen con vista posterior al vestíbulo o al laberinto membranoso como tal. Entonces, la primera bolsa fibromembranosa que forma parte del vestíbulo, que es llamada utrículo, es la que vemos en la porción más derecha del vestíbulo membranoso, justo por debajo del extremo ampollar del conducto semicircular anterior. Este utrículo, entonces, en estado fresco va a estar contenido en la fosa elíptica, que es la que habíamos nombrado anteriormente en el laberinto óseo, que se encuentra en la imagen inferior y a la izquierda, que sería entonces la primera fosita que vemos en la parte más izquierda de esta imagen. También por debajo del utrículo encontramos entonces al sáculo, que es otra bolsa fibromembranosa que está situado entonces en la parte más declive de la cavidad vestibular y que se relaciona hacia adentro con la fosita hemisférica, ovoidea o esferoidal que habíamos hablado anteriormente y que está al lado de la fosita semiovoidea o elíptica, a la cual está débilmente unida por un tejido conjuntivo laxo. Comprende además la porción inicial del conducto coclear y el conducto endolinfático, es decir, entonces por dentro de estas estructuras que acabamos de nombrar
va a haber endolinfa. Vamos a encontrar también a los conductos semicirculares membranosos, los cuales van a estar en el interior de los conductos semicirculares óseos. Y aunque no los ocupan o llenan completamente, tienen la misma dirección, la misma longitud e igual configuración que estos conductos semicirculares óseos. Son en número de 3 y se distinguen igual que los conductos semicirculares óseos en superior, posterior y externo. Por último, vamos a encontrar entonces al caracol membranoso, que está representado en el hombre y en los vertebrados superiores por un largo conducto que se desarrolla en espiral en el caracol óseo, por dentro de o entre la rampa timpánica y la rampa vestibular. Se origina en el suelo del vestíbulo por una extremidad cerrada en fondo de saco y a este nivel se comunica con el canalis reuniens de Hensen. Desde el suelo del vestíbulo se introduce en el tubo óseo formado por la lámina de los contornos que habíamos hablado anteriormente y lo recorre en toda su extensión, describiendo igual 2 vueltas y media de espira, terminando debajo de la cúpula por un extremo que, igual que el extremo vestibular, está cerrado en forma de saco. Entonces el conducto coclear, que va a estar entre la rampa vestibular en su parte anterior y la rampa timpánica en su parte posterior, también lo podemos llamar a nivel del caracol membranoso como rampa coclear. Y vamos a encontrar entonces en él al ligamento espiral, que es el que vemos en la imagen justamente por debajo de la lámina de los contornos que constituye el tubo del caracol óseo. Bueno, este es un engrosamiento del periósteo de esta capa, que es el ligamento espiral, y de él se van a desprender entonces 2 membranas. La membrana anterior, que está en contacto con la rampa vestibular, que sería la membrana vestibular o membrana de Reissner, y otra membrana que va a estar en contacto con la rampa timpánica, que tiene el nombre de membrana basilar y constituye su pared posterior o timpánica, en donde finalmente va a venir a descansar el órgano de Corti, que es la estructura que vemos en el medio de estas 2 membranas. En esta imagen entonces vemos cómo los filetes nerviosos que provienen de la cóclea o del conducto coclear membranoso van a perderse en el ramo que va a constituir el ramo coclear del nervio vestíbulo coclear. Aquí podemos ver entonces dividida la rampa timpánica, la rampa vestibular y en el centro al órgano de Corti encontrado en la rampa coclear propiamente dicha. Podemos ver en la imagen una pequeña estructura entre la rampa timpánica y la rampa vestibular llamada helicotrema, que es el único punto de unión de estas 2 rampas. Entonces habíamos dicho que el órgano de Corti o el órgano receptor de estos sonidos es producto de la diferenciación del epitelio de revestimiento del conducto coclear. Dijimos que descansaba sobre los 2/3 o los 3/4 internos de la membrana basilar y va a generar los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. Su estructura se compone de los arcos de Corti, que son estas estructuras triangulares que vemos descansando justo por encima de la membrana basilar y que ocupan la parte media del órgano del mismo nombre. Representan una especie de arcos, cada uno de los cuales intercepta un espacio triangular cuyo vértice mira hacia adelante y hacia la rampa vestibular y cuya base descansa sobre la zona lisa de la membrana basilar. En su conjunto y por dentro entonces forman al túnel de Corti. Vamos a encontrar células epiteliales más o menos diferenciadas. Vamos a encontrar células internas y externas, que son células ciliadas. Las células ciliadas forman en el hombre 4 o 5 hileras. Una de ellas está situada en la parte interna de los arcos de Corti y comprenden las células internas, que suman aproximadamente unas 3.500 células y ponen un diámetro de unos 12 micrómetros aproximadamente, o sea, son más grandes que las células externas. Las otras hileras externas, en número de 3 o 4, totalizan alrededor de 12.000 células. Su diámetro no mide nada más que alrededor de 8 micrómetros y se colocan en la parte externa de estos mismos arcos que anteriormente describimos. Constituyen las células ciliadas externas. Alternan regularmente con las células del grupo que sigue. Aunque pertenecen al mismo tipo y tienen exactamente la misma significación, las células ciliadas externas difieren de las células ciliadas internas
además de las características que antes mencionamos, en que sus pestañas son algo más cortas. Aproximadamente una tercera parte de estas pestañas son más cortas. Difieren también en que presentan en su mitad superior, entre su núcleo y su extremidad libre, un corpúsculo opaco que se designa con el nombre de corpúsculo espiral de Hansen. Desde el punto de vista de anatomía general, vamos a encontrar otro tipo de células también, que son las células que se encuentran entonces justo por debajo de las células ciliadas externas. Son simples células de sostén. Ofrecen la mayor analogía con las células de sostén de la retina, cuyos dos extremos se continúan, uno con la limitante interna y otro con la externa. También vamos a encontrar las células de Claudius, que son células epiteliales incompletamente diferenciadas, células indiferentes, también llamadas células de transición, al igual que las células de Hansen y las células de Butcher, que vemos entonces por fuera de las células de Deiters. También vamos a encontrar una membrana por encima de estas células, que es la membrana reticular. Es una tenue cutícula que descansa inmediatamente sobre el órgano de corte. Por encima de las células ciliadas, incluso de los cilios de estas células y por encima de la membrana reticular, vamos a encontrar la membrana de Corti, también llamada membrana tectoria, la cual también es una formación cuticular colocada delante de la membrana reticular y que cubre como ella al órgano de Corti. Y va a cumplir una función en la excitación de estas células ciliadas. Esta membrana es la que vemos entonces en color blanco en la parte superior de la imagen. Hablando entonces ahora un poco de las características físicas del sonido, es importante entonces que tengamos estos términos bien claros y bien definidos para entonces poder saber un poco más acerca de la fisiología de la audición. Entonces, en primer lugar, tenemos que definir qué es una onda sonora, qué es una onda de sonido. Son regiones alternantes de alta y baja presión que viajan en la misma dirección en un medio determinado, como por ejemplo el aire, y se originan de un objeto que vibra. Puede ser entonces las cuerdas vocales, las cuales emiten una vibración para poder realizar el sonido, o cualquier otro objeto que se mueva o vibre. Entonces, estas ondas sonoras tienen una frecuencia, y la frecuencia no es más que el número de vibraciones u oscilaciones por unidad de tiempo, es decir, el número de ciclos completos que se producen en una unidad de tiempo. Se miden ciclos por segundo, también llamados hercios, su diminutivo es Hz, y el oído humano solamente es capaz de ser excitado por frecuencias de entre 20 y 20.000 hercios. Pregunta de examen. También tenemos el periodo, el cual es un concepto anverso a la frecuencia, es decir, el periodo es todo lo contrario de la frecuencia, es el tiempo en que tarda en producirse un ciclo completo de oscilación, medido en segundos, y es el inverso de la frecuencia. Entonces ya tenemos que la frecuencia se mide en hercios y el periodo se mide en segundos. En cuanto a la longitud de onda, entonces tenemos que es la distancia recorrida por una onda durante un periodo. La amplitud tiene mucho que ver con la intensidad. La amplitud supone el máximo desplazamiento de la onda en relación con su posición de reposo, es decir, la máxima presión sonora. Va a determinar la intensidad física del sonido y se percibe como volumen. La intensidad entonces depende de la amplitud. Es la energía sonora que se propaga perpendicularmente a la dirección de propagación en la unidad de tiempo. Cuanto mayor sea la intensidad, es decir lo mismo, cuanto mayor tamaño tenga la amplitud de esta vibración, entonces más fuerte será el sonido. La unidad de medición de la intensidad, a diferencia de la frecuencia que es en hercios, aquí es en decibeles y su diminutivo entonces es dB. Conociendo entonces las características anatómicas ya podemos hablar de la fisiología de la audición. Y tenemos que, en primer lugar, se emite un sonido. Un objeto realiza una vibración que emite un sonido. La oreja dirige las ondas sonoras al conducto auditivo externo. Cuando estas ondas sonoras llegan a la membrana del tímpano, las ondas alternantes de alta y baja presión en el aire hacen que el tímpano vibre en dirección anterior y posterior. Esto va a depender entonces de la frecuencia.
La membrana timpánica vibra lentamente en respuestas a sonidos de baja frecuencia o sonidos graves. Recordemos que entonces el timbre o el tono va a depender de la frecuencia. A mayor frecuencia, más agudo el timbre; a menor frecuencia, más grave el timbre, y rápidamente con sonidos de alta frecuencia o sonidos agudos. El área central del tímpano, recordemos que está conectado con el martillo y vibra junto con la membrana. Esta vibración es transmitida al resto de los huesecillos del oído medio. Cuando el estribo, que es el último eslabón de esta cadena de huesecillos, se mueve para atrás y hacia adelante, su placa pedia, que está ligada a la ventana oval, vibra en esta ventana, siendo las vibraciones en la ventana oval unas 20 veces más vigorosas que en la membrana timpánica, debido a que los huesecillos del oído transmiten eficazmente las pequeñas vibraciones dispersas en una gran superficie, que es la membrana timpánica, convertidas en grandes vibraciones sobre una superficie más pequeña, que es la ventana oval. El movimiento del estribo en la ventana oval hace que se produzcan ondas de líquido a presión en la perilinfa de la cóclea. Cuando la ventana oval se flexiona hacia adentro, presiona sobre la perilinfa de la rampa vestibular. Las ondas de presión son transmitidas desde la rampa vestibular hacia la rampa timpánica y eventualmente hacia la ventana redonda, lo que ocasiona que se abombe en el oído interno. Cuando las ondas sonoras deforman las paredes de la rampa vestibular y la rampa timpánica, también impulsan a la membrana vestibular hacia atrás y hacia adelante, creando ondas de presión en la endolinfa dentro del canal coclear. Las ondas de presión en la endolinfa hacen que vibre la membrana basilar que mueve las células ciliadas del órgano de Corti. La vibración de la lámina basilar excita las terminaciones de los cilios de estas células ciliadas. El extremo externo de las células ciliadas está sólidamente anclado a una estructura rígida compuesta por una lámina plana llamada membrana reticular, que habíamos hablado en las características anatómicas del órgano de Corti, la cual está sostenida por los pilares de Corti, que están fijos con firmeza a las fibras de la membrana basilar. Las fibras basilares, los pilares de Corti y la membrana reticular se desplazan como una sola unidad rígida. El movimiento ascendente de la fibra basilar arrastra la membrana reticular hacia arriba y hacia adentro para acercarla al modíolo o columela. Posteriormente, cuando la lámina basilar desciende, la membrana reticular se balancea hacia abajo y hacia afuera. Y este desplazamiento hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, hace que los cilios de las células ciliadas batan o se muevan hacia atrás y hacia adelante y choquen contra la membrana tectórea, que es esta membrana grande que vemos en la parte superior del órgano de Corti. Así pues, las células ciliadas se excitan siempre que vibra la lámina basilar. Aquí podemos ver en una imagen más o menos la esquematización de la conducción de la onda de sonido o la onda sonora a través del conducto auditivo externo, pasando por la membrana timpánica, luego emitiendo esas vibraciones a la cadena de huesecillos. La cadena de huesecillos, terminando en la placa pedia del estribo, va a pasar esas vibraciones a la ventana oval. De la ventana oval se van a producir ondas de líquido a presión entre el líquido de la perilinfa de la rampa vestibular y posteriormente a través del helicotrema pasa a la rampa timpánica, y esta deformación de estas ambas rampas van a provocar entonces la emisión de la vibración a la membrana de Reissner, que es la membrana anterior o vestibular de la rampa coclear o del conducto coclear propiamente dicho, emitiendo entonces estas vibraciones a la endolinfa o al líquido contenido dentro del conducto coclear, y estas vibraciones en la endolinfa entonces producen movimientos en la membrana basilar, y estos movimientos en la membrana basilar producen movimientos de atrás hacia adelante en los cilios de las células ciliadas externas e internas contra la membrana tectórea, produciendo entonces la excitación celular. Una vez que esto sucede, entonces estas células son encargadas de transducir el sonido. Entonces, ¿cómo se produce esta transducción? Las células ciliadas internas transducen las vibraciones mecánicas y producen señales eléctricas cuando la membrana basilar vibra, como ya lo habíamos dicho. Los estereocilios en el vértice de la célula ciliada se doblan para atrás y hacia adelante y se rozan entre sí. Los canales iónicos, regulados mecánicamente, van a estar situados en la membrana de estos estereocilios. La apertura de estos canales permiten que los cationes de la endolinfa, que habíamos dicho que principalmente era potasio, a pesar de ser un líquido extracelular,
ingrese en el citosol de la célula ciliada, causando un potencial que despolariza al receptor. Posteriormente, entonces, una proteína tip-link, también llamado filamento apical de conexión, conecta un canal de cationes regulado mecánicamente de un estereocilio con el extremo del siguiente estereocilio que sea más alto. Cuando la célula ciliada está en reposo, los estereocilios se enderezan y los canales de cationes están solamente parcialmente abiertos. Esto permite que solo unos pocos iones de potasio entren a la célula y se produzca un leve potencial despolarizador en el receptor. Debido a que esta despolarización es muy débil, entonces se propaga a lo largo de la membrana plasmática abriendo solamente unos pocos canales de calcio. Como respuesta a esto, ingresa una pequeña cantidad de calcio a la célula y desencadena la exocitosis de una pequeña cantidad de vesículas sinápticas que contienen neurotransmisor. El bajo nivel de neurotransmisor a este nivel causa una baja frecuencia de potenciales de acción en la neurona auditiva de primer orden que forma sinapsis con la célula ciliada, que ya sabemos entonces que se va a encontrar en el ganglio espiral de Corti o en el ganglio coclear. Cuando la vibración de la membrana basilar causa que los estereocilios se inclinen, el filamento apical de conexión o la proteína tip-link se estira y tracciona sobre el canal de los cationes, lo que hace que este canal se abra completamente. Y por supuesto, como resultado va a entrar una mayor cantidad de potasio a la célula. Se va a producir un fuerte potencial de despolarización del receptor y va a llevar a la apertura de muchos más canales de calcio. Como consecuencia también vamos a tener mayor liberación de neurotransmisor. Esta mayor liberación genera una frecuencia de potenciales de acción mucho más alta en la neurona auditiva de primer orden, que ya sabemos dónde se encuentra, y cuando la vibración de la membrana basilar hace que el estereocilio se doble y se aleje del estereocilio más alto, el ligamento apical de conexión se relaja y se cierran los canales de cationes. Como el potasio no puede entrar a la célula, el interior de ésta se torna más negativo en comparación con la carga en estado de reposo. Y se desarrolla entonces un potencial de hiperpolarización en el receptor, teniendo como consecuencia la liberación de una pequeña cantidad de neurotransmisor, y así la neurona de primer orden genera muy pocos potenciales de acción y los axones de estas células ciliadas forman el ramo coclear o auditivo del nervio vestíbulo coclear. Entonces, ya sabiendo la fisiología de la audición, ahora vamos a hablar de la vía auditiva propiamente dicha. Entonces ya sabemos que la primera neurona o la neurona de primer orden se encuentra a nivel del ganglio espiral de Corti. Las fibras nerviosas procedentes de este ganglio penetran en los núcleos cocleares dorsal y ventral, lo que es lo mismo que decir anterior y posterior, situados en la parte superior del bulbo raquídeo. A este nivel todas las fibras hacen sinapsis y las neuronas de segundo orden principalmente cruzan hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo para terminar en el núcleo olivar superior. Unas pocas fibras de segundo orden también llegan al núcleo olivar superior de su mismo lado, o sea, desde el lado ipsilateral, pero la mayoría lo van a hacer desde el lado contralateral. Desde esta estructura la vía auditiva asciende a través del lemnisco lateral. Parte de las fibras acaban en el núcleo del lemnisco lateral, pero algunas de ellas se saltan al núcleo del lemnisco lateral y viajan directamente hasta el colículo inferior, donde todas o casi todas las fibras auditivas realizan sinapsis, encontrándose entonces a este nivel la neurona de tercer orden. A partir de allí la vía sigue hacia el núcleo geniculado medial, donde también hacen sinapsis las fibras en su integridad, encontrándose a este nivel entonces la neurona de cuarto orden o la cuarta neurona. Finalmente, la vía continúa por medio de la radiación auditiva hasta la corteza auditiva, que ocupa básicamente la circunvolución superior del lóbulo temporal, haciendo la última sinapsis y encontrándose a este nivel entonces la neurona de quinto orden o la quinta neurona. Tenemos que reseñar varios aspectos importantes. En primer lugar, tenemos que las señales procedentes de ambos oídos viajan por las vías de ambos lados del encéfalo, con un predominio de la transición a través de la vía contralateral, como habíamos visto en la lámina anterior, y lo hace como mínimo en 3 lugares del tronco del encéfalo. En primer lugar, vamos a verlo en el cuerpo trapezoide, en segundo lugar en la comisura entre los dos núcleos del lemnisco lateral y en tercer lugar en la comisura que conecta a los dos colículos inferiores.
Como segundo aspecto importante, vamos a decir que muchas fibras colaterales de los fascículos auditivos pasan directamente al sistema reticular de activación en el tronco del encéfalo. Este sistema envía unas proyecciones difusas ascendentes por el tronco del encéfalo y descendentes hacia la médula espinal, activando todo el sistema nervioso como respuesta a los sonidos fuertes. Otras colaterales van hacia el vermis del cerebelo, también experimentando una activación instantánea en caso de un ruido brusco. Esto tiene que ver con el equilibrio y con la orientación espacial. Y en tercer lugar tenemos que los fascículos de fibras conservan un gran nivel de orientación espacial desde la cóclea a lo largo de todo el trayecto hasta la corteza. Y bueno, muchas gracias por su atención. La bibliografía consultada se encuentra en la diapositiva. En la parte de anatomía, la bibliografía consultada fue el texto de la Target. Y en cuanto a la fisiología, fueron consultados dos textos, como lo son el libro de Gayton y el libro de Tórtora, para entonces complementación de la información dada el día de hoy.